universidad, lo cual nos ha generado alguna cierta confusión. Ustedes saben, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que los términos van cambiando con el tiempo, los conceptos van cambiando, y a veces lo que en una época es muy claro, muy directo, en otro tiempo ya no resulta tan claro. El caso es relacionado precisamente con la palabra universidad. Hace no muchos años tuvimos unas celebraciones con relación a los 400 años de la existencia de la Universidad Mexicana. Esto nos ha creado un pequeño problema. En primer lugar, la universidad medieval, la universidad que imperaba en el tiempo virreinal, es una universidad creada, organizada y mantenida con criterios eclesiásticos. Es decir, su función era analizar los conceptos más novedosos de la época, de lo que pues llamamos ahora ciencia, y esos conceptos ver la manera de incorporarlos al conocimiento general si no entraban en conflicto con el conocimiento religioso, con la visión religiosa de la vida, o si eran contrarios a las Sagradas Escrituras, había que impedir su difusión. Hay muchos ejemplos que ustedes conocen: Galileo, Kepler, en fin, toda la gente que tuvo que ver con los avances de la ciencia en los siglos XIV, XVI, XVII, tuvieron problemas incluso de tipo personal con la Inquisición. Algunos, en fin, tuvieron problemas verdaderamente serios. Pero bueno, la función de esa universidad era, les decía, filtrar el conocimiento. La universidad moderna tiene una función completamente diferente. Para empezar, se funde en la ciencia, y lo que hace de un lado es el pensamiento mágico. Todo lo que tiene que ver con la religión queda totalmente descartado. Y la universidad moderna lo que hace es crear conocimiento, y uno de sus principales compromisos es precisamente difundirlo, porque además lo que tiene la universidad moderna es un espíritu crítico. De lo que se trata es de estar analizando continuamente no solo el conocimiento, sino todo el conocimiento. Por eso la palabra universidad tiene que ver con la idea de universalidad. Ahora, esto es algo que en México no se da de una manera sencilla. Ese traslado de la universidad colonial, la universidad virreinal, hacia la universidad moderna, es un proceso que lleva prácticamente un siglo. La universidad virreinal empieza a morir a finales del siglo XVIII con la creación, precisamente, entre otras escuelas, de la Escuela de Minas. Y no va a culminar ese proceso sino hasta 1910 con la creación de la Universidad Nacional. Durante todo ese siglo, en lo que una muere y la otra nace, hay escuelas de enseñanza superior. Y esas escuelas de enseñanza superior también no tienen un nacimiento que surja de un día para otro. Es un proceso largo. Las escuelas se fundan, pero no hay quien enseñe. Las escuelas empiezan a funcionar y no hay una estructura que avale su permanencia o su continuidad. Entonces hay momentos en los que las escuelas están a punto de desaparecer, incluso algunas desaparecen y vuelven a renacer, y eso lo vemos a lo largo de todo el siglo XIX. Pero también se enfrentan a otro problema: la gran complicación que tiene el gobierno mexicano para establecerse. Todas las universidades, cualquiera que sea su nacimiento, dependen en gran medida del gobierno del momento. Y el gobierno del momento en México durante el siglo XIX, por lo menos de 1810 hasta finales del siglo XIX, lo que menos tiene es estabilidad. Pero también aquí aparece una cuestión muy importante que no creo que esté muy presente en las discusiones del momento. La universidad pontificia viene a morir hasta el gobierno de Juárez, hasta la época de Maximiliano, es el que le da finalmente la puntilla. Pero todo ese tiempo la sociedad mexicana requiere de gente preparada, de gente que tenga un nivel de estudios superiores para resolver los problemas a los que se está enfrentando. Y a las cuestiones técnicas, pues es necesario crear
caminos ferroviarios, caminos de tierra, puentes, en fin, hacer una gran cantidad de obras públicas que son necesarias y a veces, bueno, no hay los recursos para hacerlo, pero se tiene que preparar a la gente para que eso se haga. Y la Escuela de Minas es una función que cumple durante un buen tiempo. En alguna otra ocasión les comentaba que uno de los problemas con la Escuela de Minas del siglo XIX es que tiene una visión teórica muy avanzada, y lo que llega a suceder es que haya una gran cantidad de egresados que finalmente no tienen trabajo cuando terminan, o no hay donde puedan trabajar, y entonces tienen que dedicarse a otro tipo de actividades. Y a la hora que se hace el conteo de qué es lo que pasó con los egresados del siglo hacia el final del siglo XIX, precisamente preparando la creación de la nueva universidad, y se dice, bueno, ¿qué ha pasado con los egresados? ¿Qué han hecho? ¿Dónde están? Resulta que lo que hicieron fue política, no ingeniería. Y quizá, con lo que nos decía el doctor Landeros hace rato, creo que estamos llegando a una situación similar. Él habla de una gran cantidad de egresados actualmente que no están trabajando o que el país no está pudiendo aprovechar. Una de las cosas que creo yo que deben de mantenerse perfectamente claras es la idea de que el modelo económico de un gobierno determina el tipo de educación que se establece y que funciona. Por poner un ejemplo un poquito brusco, pero que creo que es muy claro. Cuando en los Estados Unidos se decidió llegar a la Luna, el presidente Kennedy crea la gente en el gobierno de los Estados Unidos, el sistema de educación, crean un sistema que en menos de 8 años tiene a la gente preparada, gente que eran adolescentes o menos o de menor edad, y en menos de 8 años tienen los ingenieros necesarios para estar en la Luna, todos los técnicos necesarios para conquistar la Luna, que no es una tarea sencilla, aunque claro, tiene una economía que les permite hacer primero imaginar semejante empresa y luego lograrlo. Pero si en México tenemos, por contrastar, un gobierno que lo que quiere es un país maquilador, obviamente lo que menos necesita son jóvenes educados. Por eso no resulta raro que veamos en las universidades en este momento, incluso egresados de las universidades, que apenas pueden leer, que apenas pueden redactar lo que realmente están queriendo decir. Y eso creo que es un problema sumamente grave, y que mientras no cambiemos el modelo, mientras nuestros políticos no entiendan que el modelo tiene que ser un modelo que beneficie a los mexicanos, no tendremos la educación que crea a los jóvenes, que eduque a los jóvenes para lograr eso. Ahora debo decirles otra idea que me parece que es fundamental y que está emparentada con esto. En la medida que en el siglo XVIII el conocimiento fue creciendo a una velocidad, es decir, la ciencia moderna fue creando un conocimiento que era necesario o que fue imposible que una persona o unas cuantas personas manejaran. Se empezaron a crear las especialidades, pero la idea fundamental era crear gente que una vez que entendiera una parte de la naturaleza fuera capaz de reunirse con sus colegas en otras especialidades y lograr una gran síntesis que nos permitiera avanzar. Pero ¿qué es lo que hemos logrado? La verdadera Torre de Babel. Una gran cantidad de disciplinas que a su vez han creado cada una un lenguaje propio. Y a la hora que nos juntamos especialistas de diversos campos del conocimiento, resulta que nos cuesta trabajo entendernos, porque hay las mismas palabras, a veces las mismas palabras las entendemos de manera diferente. Y entonces no podemos avanzar en ese sentido. Necesitamos también recordar que el propósito de las especialidades es simplemente dividir el campo de conocimiento para lograr un entendimiento que nos permita avanzar en conjunto. Y esto de las especialidades nos lleva al grado de que estamos metidos en otro pequeño laberinto. El crear especialidades de especialidades de especialidades, de tal suerte que tenemos escuelas públicas que crean o que educan a los jóvenes de una cierta manera, y escuelas privadas que los educan de otra manera, y que además, quizá desde mi punto de vista, quizá una de las grandes enseñanzas de lo que está pasando en este momento en México es que hemos sido gobernados por gente egresada de escuelas particulares, con una visión del país sumamente limitada,
sin un conocimiento de la historia, sin un conocimiento de mucho de lo que significa lo que nos ha presentado el arquitecto hace un momento, y que no toman, precisamente en la medida que no conocen lo que es el pueblo mexicano, les permite tomar decisiones sin pensar en las consecuencias de las decisiones que están tomando. Y esto no, pero yo no lo veo que decrezca, creo que aumenta, y que desgraciadamente la generación que está llegando al poder en México, o que ha venido llegando desde hace pocos años, cada vez es más ignorante, cada vez tiene más problemas para entender de lo que se trata la vida, y a veces piensan que por estar bien peinados y tener una corbata a la moda, eso les va a permitir encontrar las soluciones. Creo que ese no es el camino. Volviendo al siglo XIX, debo decirles algo que creo que es una lección que también nuestros políticos deben tomar en cuenta. Durante el siglo XIX, en la medida que el país no tenía la universidad, que no tenía las escuelas organizadas para crear a la gente con la capacitación necesaria, la sociedad no se detuvo. Desde el punto de vista de la historia, sabemos más o menos algo de cómo estuvo funcionando el gobierno mexicano en esos años, con muchas dificultades. Pero curiosamente, por otro lado, al analizar la demografía, al ver su desarrollo, vemos que la población no dejó de crecer. O sea, eso significa que la población mexicana encontró las soluciones independientemente del gobierno y las dificultades que tenía el gobierno y los gobernantes para funcionar. Y lo que vino a sustituir la educación superior fueron una gran cantidad, cientos de sociedades llamadas científicas, algunas literarias, y la variedad de nombres es verdaderamente extraordinaria. Pero el punto es que se trata de una serie de sociedades que agrupaban a personas de absolutamente todos los grados sociales y todos los intereses de tipo académico, y que lograban reunirse para discutir cuáles eran las novedades sobre lo que estaba aconteciendo en el mundo del saber. En esto incluyo a personas que no sabían leer, analfabetas. Si ustedes recuerdan, en la primaria y en la preparatoria nos enseñan que la Constitución de 1857, la Constitución de 1917 fueron modelos en su momento. Las ideas que lograron plasmarse ahí fueron ideas que daban una lección de lo que significaba una discusión a nivel nacional. Esto quiere decir que la gente, bueno, debemos desde luego considerar que una persona sea analfabeta no quiere decir que sea tonta. Y en muchas poblaciones llegaba un periódico, llegaba una publicación que, por cierto, en términos proporcionales circulaban mucho más que los que circulan ahora. O sea, más gente estaba enterada de lo que los periódicos publicaban, y con una persona en un pueblo, con una persona que supiera leer, el pueblo estaba enterado de lo que aquella publicación tenía, y eso generaba una discusión, y el que salía de ahí como representante, como diputado, como lo que fuera, era una persona que llevaba las opiniones o el consenso, como decimos ahora, de una población. Y el resultado es que esas constituciones, la de 57 y la de 1910, fueron ejemplo a nivel mundial. Es decir, cuando un gobierno no funciona, un pueblo se organiza independientemente de ese gobierno. En tiempos recientes hemos vivido la experiencia, todos la recordaremos, del sismo de 85. Todo lo que era estructura organizada dejó de funcionar. Los partidos políticos, las iglesias, absolutamente todo dejó de funcionar. ¿Y quiénes funcionaron? Funcionó la población. Y bueno, es un ejemplo que habría que estudiar con cuidado, porque probablemente muchos de los que no llegaron a ser líderes, es decir, que se desencantaron en el camino, surgieron precisamente en esa etapa o en ese momento del sismo de 85. Y para terminar, quiero llamar la atención sobre un detalle que se ha mencionado, que tiene que ver con la educación preparatoria. Decía yo en un principio que la universidad significa universalidad. La idea central es que los jóvenes que llegan a la universidad van a tener un conocimiento que que no solo va a ser múltiple, no solo va a llegar desde muchísimas fuentes, sino que les va a permitir enfrentarse al mundo.
Pero en la práctica, en la realidad, vemos que eso no sucede en el nivel superior, sucede en la preparatoria. De hecho, la universidad en este momento es la preparatoria, y por eso ustedes habrán oído, habrán visto o saben que en la Universidad Nacional uno de los grandes luchas, uno de los puntos que genera más discusión y que se ha defendido con más fuerza es precisamente que la preparatoria nacional no se desligue de la universidad, porque es la última oportunidad que tienen los jóvenes de tener un acercamiento al conocimiento universal. Ahí toman, no sé, 12, 16 materias en las que tienen una visión general y es última oportunidad. Luego se van a la especialidad y bueno, nos enfrentamos al problema de que la parte cultural en general, en la mayor parte de las carreras, está, si no olvidado, por lo menos muy disminuido. Bueno, no quiero alargarme más, creo que tenemos más interés por la rifa, pero bueno, muchas gracias. Gracias, maestro.